Le agradezco, como siempre, al licenciado Alejandro Ponce. Usted ya lo conoce, nos ha dado información muy importante siempre sobre su especialidad. Él es un abogado especializado en defensa fiscal y recurrimos a él justamente para hablar de uno de estos temas polémicos que ha ido ahí en paralelo a toda esta situación, la inconformidad que hay de varias entidades sobre la inequidad contributiva, ¿no? Es decir, las entidades que pues ponen y toman poco, ¿no? Como en la perinola, ahí todos ponen, pero no todos reciben por igual o en la misma proporción, y entonces le preguntábamos al licenciado, pues cómo ve esto, se pueden salir fácilmente, se puede negociar, se puede corregir, claro, todo es perfectible, pero en el ámbito de lo que es justamente lo legal, ¿hasta dónde puede llegar esta inconformidad? ¿Qué se puede hacer? Si se pueden salir así como así del pacto fiscal, y para ello recurrimos a un experto. ¿Cómo está, licenciado Ponce? Qué gusto saludarlo nuevamente y gracias de nuevo por esta ocasión. Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda y muy contento de saludarlo. Igualmente, licenciado. Oiga, ¿pueden así renunciar, pueden salirse las entidades que quieran de este pacto fiscal de la Federación, licenciado? Sí lo pueden hacer, pero me gustaría antes poner en contexto toda la situación. Adelante. Mire usted, el 1 de enero de 1980, siendo presidente de la República José López Portillo, entró en vigor la Ley de Coordinación Fiscal. Esta ley todavía sigue vigente al día de hoy. De hecho, estamos en el año 40 de vigencia de esta disposición de esta ley. Esta es una ley federal creada por el Congreso de la Unión y el presidente de la República. En el artículo primero de esta ley se indica que esta ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales, distribuir entre ellos dichas participaciones, fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales, constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento. También se indica que la Secretaría de Hacienda celebrará convenio con entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece esta ley, y que dichas entidades participarán en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta ley mediante la distribución de los fondos que en la misma se establece. Y luego el artículo 2 nos dice que el Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participada que obtenga la Federación en un ejercicio. Bueno, es precisar que de la recaudación total de los impuestos federales, la mayor parte de esos ingresos federales los va a utilizar, los va a manejar la Federación. Estos ingresos federales, solamente una parte por cierto menor, es la que se distribuye entre los estados. No me crea, pero bueno, del 100% de los ingresos federales, por los impuestos federales, pongamos que un 80% los va a manejar directamente la Federación y solamente un 20% es el que se retorna a los estados. Ya de entrada vemos cómo por eso los estados dicen: nosotros participamos con el 7% de los ingresos federales y nada más nos devuelven el 2%. Sí, porque desde un principio en la ley se establece que la mayoría de los recursos los va a manejar y a distribuir y a controlar la Federación. Recordemos que tenemos autoridades federales, la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la de la Seguridad Pública, la de Salud, la de Educación Pública, y todos esos gastos de la Federación
federación se cubren exactamente con los ingresos federales. Claro. Entonces, sí es cierto que de todos los ingresos que obtiene la federación por impuestos federales, la mayor parte se queda en la federación y solo una porción reducida se reduce a los estados. Se les devuelve, o sea, es una prerrogativa ya contemplada de ley, porque digamos, se está considerando que de alguna forma, al destinarse esos recursos a los presupuestos de las distintas secretarías que funcionan a nivel federal, también nacional, es una manera en la que también están recibiendo el beneficio, por así decirlo, ¿no, licenciado? Sí, entonces pretender, por ejemplo, que si nosotros aportamos en el estado de Jalisco, que es el que menciona un porcentaje, si ellos aportan con el 7% de los ingresos federales provenientes de impuestos federales, pues es como impensable que les devuelvan el 7% también en Claro. participaciones, porque entonces la federación de qué va a vivir. Claro, por supuesto. Entonces siempre es lo normal, no sé si sea lo correcto, pero así está reglamentado, que de todo lo que un estado aporta en ingresos federales a la federación, de esa aportación la mayor parte se la queda a la federación y solo retorna una porción modesta al estado, quien además tiene facultades para establecer impuestos locales. Esta protección federativa maneja recursos tanto provenientes de las participaciones federales como provenientes de sus ingresos locales. Y por entonces, vemos como dice la ley que el Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio, y la recaudación federal participable será la que obtenga la federación por todos sus impuestos, así como por los derechos de minería, y hay algunas excepciones. Pero entonces ve usted cómo ya de entrada la ley nos dice que de todos los impuestos que obtiene la federación por ingresos federales, solamente va a distribuir en términos generales un 20% entre todos los estados. Claro. 30% lo va a manejar directamente la federación. Luego nos dice que la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de publicar en el diario oficial los porcentajes que va a dar a cada entidad federativa, esto el 31 de enero. Pero me quiero ir a donde se señala que los cálculos, vamos a ver aquí lo que dice en el artículo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal, los cálculos de participación a que se refieren los artículos 2 y 2A de esta ley se harán para todas las entidades federativas, aunque algunas o varias de ellas no se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Las participaciones que correspondan a las entidades federativas que dejen de estar adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal serán deducidas del Fondo General de Participación. Bueno, aquí de entrada se deja la opción, cada estado, cada entidad federativa decide si firma o no un convenio de colaboración fiscal con la federación. No es obligatorio tener un convenio con la federación. Es decir, yo no quiero tener un convenio de colaboración fiscal, o también puede darse el caso de que un estado que ya tiene un convenio de colaboración fiscal con Hacienda diga, ¿sabes qué? Lo doy por terminado. O sea, sí se puede salir un estado del convenio de colaboración fiscal con la federación. Sin mayores brincos, sin necesidad de recurrir al Congreso, una iniciativa de ley, o sea, está contemplado totalmente. Con el Congreso, pero lo puede hacer. Dice aquí, la Secretaría de Hacienda y el gobierno de la entidad en que se trate. Bueno, las entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir las participaciones que establezca esta ley, lo harán mediante la celebración, mediante convenios que celebren con la Secretaría de Hacienda, que deberá ser autorizado y aprobado por su legislatura. También dice a nivel local una autorización de la legislatura
podrán dar por terminado el convenio, y la Secretaría de Hacienda y el Gobierno del Estado, de que se trate, ordenarán la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de la entidad, tanto el convenio celebrado por el cual el Estado se adhiere con la Federación, como por el que se separe del sistema. O sea que cualquier Estado que quiera separarse del convenio de colaboración fiscal con la Federación lo puede hacer, únicamente lo tiene que autorizar su legislatura, comunicárselo a la Secretaría de Hacienda, y tanto la Secretaría de Hacienda como el Estado deben publicarlo en sus órganos de difusión, Diario Oficial de la Federación y Periódico Oficial del Estado, de que el convenio ya se dio por terminado. Aquí el problema está en que si un Estado tiene celebrado un convenio de colaboración fiscal con la Federación, tiene más ingresos. La Federación le da más ingresos porque participa de muchas. La ley es una ley amplia, la ley es una ley hecha por economistas con muchas fórmulas económicas, matemáticas, pero siempre dice, para darte esto, siempre y cuando la entidad esté adherida al sistema, a que tenga un convenio de colaboración fiscal con la Federación. Entonces, muchas aportaciones o muchas participaciones que se dan a los estados dependen de que el Estado tenga celebrado un convenio de colaboración fiscal con la Federación. ¿Sí está bien? Claro. Y muchas participaciones no se les dan a los estados que no tengan celebrado un convenio de colaboración fiscal con la Federación. Entonces, desde esa perspectiva, y de acuerdo al contenido de la Ley de Coordinación Fiscal y de acuerdo al contenido de los convenios de colaboración fiscal, si de por sí los estados reciben poco, aún con la Ley de Coordinación Fiscal y aún con los convenios de colaboración fiscal que tienen derivados con la Federación, el dar por terminados los convenios de colaboración fiscal los perjudicaría aún más, por cuanto que dejarían de recibir muchas participaciones, en las que para que se les den esas participaciones es requisito que tengan celebrado un convenio de coordinación fiscal. No sé si me expliqué yo, pero saldría una consecuencia negativa para el Estado que decida retirarse del convenio de colaboración fiscal con la Federación, porque dejaría de percibir muchas participaciones que como condición para entregárselas requieren de tener un convenio de colaboración fiscal. Yo he estado viendo algunos videos y alguna información al respecto, y lo que algunos gobernadores del norte, como el de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y creo que Guadalajara, señalan que se debe revisar el marco de la colaboración fiscal entre Federación y Estados. En pocas palabras, lo que ellos proponen es que se revise, supongo yo, es el contenido de la Ley de Coordinación Fiscal, una ley que ya tiene 40 años, una ley que probablemente requiere de ajustes, y eso es lo que ellos solicitan, que se revise la ley. Desde luego, esto lo tiene que hacer el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, conjuntamente con el gobierno federal. Para eso yo creo que sería menester que se presentara una iniciativa de reforma, que se hicieran mesas abiertas de debate en donde participen los gobiernos de los estados y representantes de agrupaciones sociales, la Federación, y que entre todos pues no se hagan los ajustes respectivos. Pero lo que creo yo que finalmente va a seguir ocurriendo es que de todos los ingresos de la Federación, la mayor parte se van a quedar en la Federación y solamente una porción reducida se va a regresar a los estados, ¿verdad? Así es, Lo que nosotros vemos es que desafortunadamente el gobierno federal actual pues no respeta ni siquiera el presupuesto de egresos, porque a pesar de que hay un presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de
Diputados, en donde se etiqueta cómo se debe de gastar el dinero, pues el gobierno federal hace ajustes unilaterales a este presupuesto, quita dinero de programas para meterlos a otros textos, y entonces esto genera un verdadero desorden. En este caos en el que se conduce el gobierno federal, efectivamente todos lo vemos, en lugar de ser equitativo y ver el bienestar de todo el país, de los 31 estados y de la Ciudad de México, muchas veces suprime, elimina, reduce programas en otras partes del país a los estados del sur, ¿no? Y no necesariamente beneficiarlos realmente, sino simplemente dar ayudas que seguramente le están generando una clientela electoral político-electoral, claro, intermedias, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto no se da al sur con el programa esta de Sembrando Vida? Sembrando Vida. Están sembrando millones de árboles. Sembrando movidas, le dicen por ahí. Yo quisiera saber cuántos ingresos ya generó este programa. O sea, sí sabemos lo que se ha gastado. Claro. En las dádivas, pero ¿cuántos ingresos ha dado a los habitantes de ahí? Exactamente, ¿no? Pues ninguno, ¿no? Los beneficios inmediatos, pues no los hay, ¿no? No los hay. ¿Y cuántos beneficios se vislumbran a mediano y a largo plazo? Ahí realmente el dinero se está tirando a la basura, ¿no? Entonces, exactamente. Es lo que creo yo que... Es lo que motivó estas quejas, ¿no? De las entidades federativas que estábamos contribuyendo, nosotros sí recibimos menos de lo que damos, pero el dinero que estamos dando, estamos cooperando para tirarlo a la basura, ¿no? A la basura. Entonces, es como si nosotros tuviéramos una despensa y en lugar de trabajar para que así como sacamos de la despensa se vaya rellenando lo que gastamos, no, ya no se reponen los inventarios y nada más se da y se da y se da. Obviamente va a llegar el día en que la despensa se quede ceros y ahora ¿qué vamos a comer? Exactamente, entonces, licenciado. Eso es cierto. Mire, también quería mencionar que en el artículo 12 de esa ley de coordinación fiscal, en el último párrafo del artículo 12 se establece que, vea usted lo que dice, en caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público infringiera las disposiciones legales, la ley de coordinación, y convenios relativos a la coordinación fiscal en perjuicio de una entidad federativa, esta entidad federativa podrá reclamar su cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ahí está, siguiendo en lo aplicable el procedimiento establecido en la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución. Entonces, lo que pudieran hacer los estados que consideran que no se está cumpliendo con la ley de coordinación fiscal y con los convenios de colaboración fiscal firmados con la Federación, sería exactamente establecer una reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la entidad federativa diga: la Federación no está cumpliendo la ley ni el convenio en este apartado. Pedirle cuentas, licenciado, pedirle cuentas a la Secretaría de Hacienda está contemplado ahí en la misma ley y sería el camino legítimo que podrían tomar estas entidades, ¿no? Decir, a ver, maestro, como dicen por ahí, cuentas claras, amistades largas, ¿en qué te estás gastando el dinero que todos estamos poniendo, ¿no? Te lo estás gastando en una refinería que va a ser un gasto, ya se dijo, totalmente inviable y que va a costar además más de lo que nos dijeron que va a costar, en un aeropuerto que va a ser totalmente inviable también, y en un Tren Maya que los beneficios van a ser muy menores a los perjuicios incluso que varios ambientalistas han advertido que va a provocar ese proyecto, entre muchas otras cosas. Entonces, sería, en conclusión, licenciada, como siempre usted, gracias por ponernos las cosas en claro, el pacto fiscal establece que obviamente no te va a regresar la misma proporción de lo que tú pones,
Si no, pues qué chiste tendría entonces, ¿no? Es como nosotros, a nivel contribuyente, persona física, pues no esperamos que lo que pagamos de impuestos nos lo retribuyan al 100, ¿no? O sea, no. sería prácticamente absurdo, porque entonces ¿de qué se paga todo? De ahí el Estado o la entidad en cuestión puede echar lápiz y decir, a ver cuántos beneficios estoy recibiendo en realidad, no de manera directa de lo que me regresa en monetario la federación, sino de todos los programas, los etiquetados que trae el presupuesto, que puedo acabar recibiendo incluso más, y bien, digo, si es el caso, y si no es así, pues como dice usted, licenciado, está el mecanismo para pedir cuentas a la Secretaría de Hacienda de qué está haciendo con ese dinero, a dónde se está yendo y por qué se está gastando en lo que se está gastando y no en lo que fue aprobado en el presupuesto, que es una ley, por eso es una ley, ¿no, licenciado? La ley del presupuesto, tanto en sus ingresos como en sus egresos. Pues perfectamente claro, licenciado, sí. Los estados que se sienten afectados debieran ver el comportamiento de la federación, debieran ver en qué parte está incumpliendo la federación con la ley de coordinación fiscal, debieran revisar el convenio de colaboración administrativa que ese estado celebró con la federación, debieran ver en qué aspectos no está cumpliendo la federación, y una vez que tengan identificados los incumplimientos de la federación, tanto a la ley como incumplimientos al convenio, lo que procede legalmente es hacer una reclamación como una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciéndole el Estado de Nuevo León reclama de la Federación que no está cumpliendo con tales artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, que no está cumpliendo con cláusulas del convenio de colaboración fiscal que celebramos con la Federación, y documentar perfectamente esos incumplimientos, y con base en esos elementos, bueno, pues ya la Suprema Corte resolvería si tiene o no la razón la entidad federativa. Hay que aclarar también, mire, lo que nosotros vemos es que algunos gobernadores lo que piden es que se reforme la ley de coordinación fiscal para que sea más justa. Yo creo que eso sí se debe de hacer, sí se debe de hacer. Claro. Recordemos que la ley de coordinación fiscal se estableció cuando era presidente López Portillo, cuando el PRI era el partido en el poder y era hegemónico. Entonces, obviamente, cuando había otro López, coordinación fiscal le da mucho poder a la federación. Claro. Entonces, sí es cierto que hay que modificar esa ley de coordinación fiscal para que le resten facultades a la federación y se comparta de manera más equitativa con las entidades federativas, que eso sería lo deseable sin duda alguna. Pero también eso es algo muy improbable, porque sí es deseable, pero no es muy probable que ocurra, porque hoy gobierna el Congreso, domina el Congreso de la Unión, tanto en Senado como en diputados, Morena, que es un partido que sirve a los intereses, ciegamente a los intereses del presidente. Esa es la cosa. Hoy tenemos incluso un presidencialismo más acérrimo que el de López Portillo. Así es, corregido y aumentado. Hoy al presidente de la República no hay poder que se le oponga. Y suponiendo que una entidad federativa reclamara de la federación incumplimientos a la ley de coordinación fiscal y al convenio de colaboración que celebró con la federación, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación está más sometida al gobierno federal que nunca. Entonces, sí, la situación que estamos viviendo es un poco complicada, no es tan fácil de suponer. Pero sí que me gustaría comentar con ustedes lo que dijo el gobernador de Jalisco. Dijo, hay cosas muy interesantes, pero también no sé si las entiendo mal yo o no. Dice, Guadalajara, Jalisco, tras respaldar la demanda que hace 2 días hicieron los representantes del sector empresarial para que el gobierno federal convoque de inmediato a una convención nacional hacendaria para revisar el pacto fiscal,
sería la Ley de Coordinación Fiscal. Uh-huh. El gobernador Enrique Alfaro advirtió que de no hacerlo, Jalisco podría abandonar dicho pacto. Sobre el tema del pacto fiscal, lo que yo puedo adelantar es que ya somos muchos los estados que ya nos cansamos de los abusos de la federación, subrayó Alfaro Ramírez. Y escuche esto, Jorge Luis, nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos y de ser parte de una república. Ya basta de abusos. Nosotros compartimos la idea de que o se revisa el pacto fiscal o lo que va a generar este país es una realidad en la cual los estados que estamos aportándole más a la economía tendremos que tomar una decisión en ese sentido, advirtió. Aquí yo entiendo, a lo mejor estoy equivocado, no tanto que el gobernador de Jalisco diga que se quieren salir del pacto fiscal, sino que se quieren salir del pacto federal. Eso suena, licenciado. Independizarse, desafortunadamente, ser parte de México. Por eso dice, nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos y de ser parte de una república. O sea que cuando dicen que si el fisco, si el gobierno federal no rectifica y cambia las reglas del pacto federal fiscal, ellos pudieran dejar de ser mexicanos y pudieran dejar de ser parte de la federación. Esto, bueno, habrá que analizarlo con detalle, pero esto sí son palabras mayores, porque yo ahí no entiendo que digan que se quieren salir del pacto fiscal, sino más bien del pacto federal. Lo cual sería totalmente lamentable, licenciada, pero al fin, bravatas políticas, ¿no? Que utilizan también ciertos políticos que le suman puntos y simpatías, porque realmente dar un paso así, pues no depende también de una persona y de un gobernador, ¿no? Aún con las demandas pues, legítimas. También yo supongo que ahí estamos, seguimos en comunicación. Sí, licenciado. Yo supongo que también la mayoría de diputados y senadores de Jalisco son de Morena, entonces no la tiene fácil. Sí, no es tan fácil, ¿no? Pero que quería yo tocar este punto. Yo de hecho no creo que lo permite el gobierno federal, yo creo que lo va a impedir a toda costa, pero sí quería dejar esta lectura con usted. Claro. Sí, aquí parece que no se refiere al pacto fiscal, sino al pacto federal. Justamente eso es lo que aquí hemos visto con preocupación. Se alimentan estas efluvios separatistas o independentistas que nada bueno traen a este país, ni han traído a otros países que se han desmadejado por algunas otras quejas igualmente o algunos otros conflictos regionales. No es lo deseable, es una demanda legítima, es una indignación legítima quizás cómo se están utilizando hoy los recursos federales, pero hay mecanismos contemplados en la propia ley para hacer estas reclamaciones por esas vías adecuadas antes de llegar, insisto, a cuestiones, a promover otras cuestiones extremas que serían contraproducentes para todos los mexicanos, obviamente, licenciado. Pues muchísimas gracias, como siempre, por este análisis acucioso. Entonces, que tenemos una ley de coordinación fiscal que establece reglas del juego, seguramente en muchas de ellas injustas, que sí se requiere que se revisen y se cambien en la actualidad, pero lo grave no es que esa ley vigente contemple ciertas injusticias, sino que esa ley, de hecho, en la práctica, ni siquiera se cumple puntualmente en lo que beneficia a los estados. O sea, ni siquiera, aparte de que la ley pudiera ser injusta, además, adicionalmente todavía se manipula en beneficio de los estados. Claro. Evidentemente esto afecta a todos los mexicanos. Lo ideal sería que tengamos, que por lo menos el gobierno federal respete la ley de coordinación fiscal y que los ingresos federales se destinen al gasto público en beneficio de los 120 millones de mexicanos que estamos distribuidos en todo el territorio nacional y que no se sigan malgastando en programas sociales y estelares, y
tirándose el dinero a la basura, porque en lugar de que demos herramientas a los pobres con fuentes de trabajo permanentes que con su esfuerzo les permitan salir adelante, lo que se está haciendo es regalando todo lo contrario, que los perpetúan en la miseria, ¿verdad? Esto es algo que no debiera continuar sucediendo. Así es, licenciado. Muchísimas gracias, como siempre, por esta participación, licenciado. Le mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento. Ahí está todo lo que contempla en la ley, este pacto fiscal. Hay mecanismos de reclamación, hay mecanismos para denunciar, en todo caso, renunciar a este pacto fiscal antes de tomar algunas otras medidas que, bueno, sí en el discurso político pueden ser o sonar muy atractivas, pero que en la realidad serían terribles. Gracias, licenciado. Un abrazo. Un abrazo. Saludos a tu auditorio. Gracias, como siempre. Igualmente, saludos de vuelta. Vamos a hacer una pausa. Continuamos, queridos amigos.